Pero yo creo que es que esta feria tiene mucho interés porque los graneles no solo no los debemos descuidar, como dicen, creo que en este momento difícil de crisis mundial los debemos mimar. Dime, Isabel, ¿tú crees que en la coyuntura el vino a granel es una de las soluciones o una de las sí, patas de las soluciones? Porque además yo creo que ese vino a granel que entra en lo que yo le llamo el honesto vino de todos los días, que es lo que el consumidor que empieza a consumir vino consume antes de pasar a las grandes botellas, el que este vino se mejore y llegue a ser realmente bueno, supone el captar muchos más adeptos al consumo del vino. Casi nadie empieza por una bodega de 100 euros, por una botella de 100 euros. Ni empieza por las grandes marcas, entre otras cosas porque al consumidor le da miedo. Dice, sabré apreciarlo, sabré tal. Y en cambio este granel que va al cartón, que va a la botella más sencilla, yo acabo de catar esos graneles y algunos están para meterlos directamente en una botella y darles salida. Entonces creo que los debemos mimar. Ahora, ¿tú no crees que se puede violentar un poco los orígenes del vino, por ejemplo, con el sistema granel? Yo lo que sí creo es que habrá que implantar un sistema de control. ¿Un sistema de control? De control. Claro, porque es que es demasiado fácil agarrar un vino que sale de tal lugar, un vino de la tierra, un vino de IGP, etcétera, etcétera, y decir, este sigue siendo el mismo hasta la entrada en el envase definitivo. Muy difícil de controlar. Tú sabes que Holanda es uno de los grandes exportadores, ¿sabías? Sí, bueno, porque... Fíjate, pero ¿por qué? Coméntame algo de eso, ¿de dónde sale ese vino? Pues primero porque yo creo que ha sido el eje del comercio de Europa durante mucho tiempo. Y segundo porque, te cuento como anécdota curiosa, que Jerez, por ejemplo, tenía la autorización para embotellarse en Holanda y no se podía embotellar en Madrid, por norma. Y sin embargo se mandaban cisternas a Holanda para embotellarlas y mandarlas al comercio internacional. O sea, esto es un pueblo de comerciantes, es un pueblo de mercaderes, los holandeses. Ahí va mi pregunta. Dime, ¿y el vino vendido, como ese vino que sale de Holanda, cuál es su origen? ¿Cómo se transparenta ese origen? Ahí estoy Dímelo. yo en lo del control. Ese es el problema para mí de control, porque si es mezcla, puede ser la famosa mezcla autorizada de vinos de la Unión Europea, que es una posibilidad. Pero si no, tendríamos que tener algo que garantizara el origen, y eso se escapa hoy de las zonas de denominación de origen y de los vinos de la tierra. Yo creo que ahí hay lagunas, hay terrenos en el medio donde se puede perder el control. Yo creo que en muchos lugares se está haciendo lo mismo. Claro. ¿Tú conoces México? Sí, conozco un poquito. Dime, en México, si se envasa un vino, pasa a ser vino mexicano. Pasa a ser vino mexicano, y en muchos otros países, de los países nuevos emergentes. Entonces, el problema está ahí. El problema es que terminemos por perder la paternidad de los orígenes. En los vinos de mezcla no hay problema. En un vino que lleve detrás puesto mezcla de Mercosur o mezcla de la Unión Europea no pasa nada. Lo malo es cuando ese vino te lo quieren vender en un precio que corresponde a una zona de mucha notoriedad y resulta que el vino es mezcla de vinos Y dime, yo no sé cuál es la postura de la Unión Europea. Hoy que tenemos aquí funcionarios, me gustaría oír su opinión. Sería interesante. Sería interesante buscar porque creo que es una asignatura pendiente que tenemos. Sí. Dime, ¿y qué opinas tú de las grandes empresas, de las grandes corporaciones que pueden... Perdona. Las grandes empresas siempre van a manejar los vinos mezclándolos, siempre. Es decir, van a procurar comprar en los lugares más baratos para venderlo al mejor precio. Esos han sido siempre, si podemos decir, los problemas, entre comillas, porque también han sido la solución a los momentos de crisis. Entonces yo creo que habría que establecer algo
que la gran empresa siguiera con comodidad, pudiendo disponer de materias primas del mundo, pero que de alguna manera se identificaran para no perder la paternidad y sobre todo para no perder el control, porque el consumidor también tiene derecho a que se le proteja. Tú me nombraste a Mendoza hace un ratito. Fíjate, un buen Malbec de Mendoza que salga a granel. Un buen Malbec, estamos hablando de un gran vino, ¿eh? No, digo, no solamente... Y un vino con prestigio, además. Sí, además del vino como variedad de Malbec, sino un gran Malbec, un gran vino Malbec. ¿Tú crees que hay posibilidad de que esa misma marca, por ejemplo, de Catena Zapata, se envase en México? Vamos a suponer. Hombre, si llega un granel a México, México lo incorpora ahora, y según la normativa que tienen, que a mi juicio tiene todavía muchas carencias, puede salir como vino mexicano. Ahora, según conversaciones mantenidas con el Consejo Vitivinícola Mexicano, eso lo están intentando encontrar la vía para poderlo controlar. Para poderlo controlar. Sí, y yo creo que la hay. A verla la hay. Lo que pasa es que me has tocado un país que yo creo que conozco bien, pero donde la legislación todavía tiene muchas lagunas. Sí. Y dime, hay falencias, por ejemplo, hay faltas, el gran instituto del vino, yo creo que tenía que haber más unión entre lo que es hoy el Consejo Vitivinícola Mexicano con lo que es ahora mismo la Escuela de Enología y Gastronomía de la Baja California. Creo que debería haber un acercamiento entre ellos para remar todos en la misma dirección, porque lo que no tiene sentido es ir cada uno por su lado. Pero claro, es muy difícil, es un país muy grande. Pero en otra medida también un poco prestigiar la enología, vale decir, no se puede ser enólogo en un año. No, exactamente. Bueno, ¿qué entendemos por enólogo? Enólogo, según las titulaciones internacionales, hasta hace nada, había títulos de enólogo de formación profesional hasta de un cursillo de 2 meses. Pero eso no es un enólogo, a mi juicio. Eso es alguien que acaba de recibir los conocimientos imprescindibles para empezar a tratar con el vino. Ya, afortunadamente, el título de enólogo en toda Europa está definido, está a nivel universitario y, por lo tanto, de ahí, por ejemplo, ahora mismo no puede salir un enólogo. Saldrá alguien que ha entrado, que ha empezado a iniciarse, que ha pasado un curso de iniciación a la cultura del vino. Así es. O sea, yo creo, eso lo he hablado a veces con su antiguo director, ya sé que no está, que habría que ir puliendo los niveles. Lo que pasa es que había que arrancar de alguna manera, y a mí me parece que han hecho muy bien en arrancar, porque todos menos seguir sin hacer nada, porque en este momento le están haciendo un gran favor a la industria mexicana, están formando... Fíjate, yo creo que lo que están formando hasta ahora son lo que en Europa le hemos llamado maestros bodegueros. Maître chef en France, maestro bodeguero en España, es decir, el primer nivel de formación profesional. Ahora vendrá ya el reconocimiento del enólogo, pero piensa que es un título confuso en el mundo entero. El enólogo engloba desde el doctor en enología hasta el de formación profesional que ha hecho apenas un cursito. Mira, en el año 1945, allá lejos, en Argentina nació un concepto nuevo de educación. Ese concepto nuevo se formó a partir de se le denominaban los maestros Flor de Seibo. Sí, era el padre, ¿cómo se llama? Ah, bueno, con respecto al vino también, claro, era el padre Orelli. Claro, exacto, los maestros Flor de Seibo. Yo tuve ¿A quién se le denominaba? ¿Tú sabes hacer una pared? Pues tú eres maestro. Tú eres maestro. Pero en el fondo fue un arranque estupendo. Pero por supuesto. Ahora, lo que hay que diferenciar eso, porque personalmente a mí, que antes de especializarme en enología he hecho una licenciatura de ciencias químicas y todo eso, me molesta que me metan en el mismo cajón
que a un muchachito que acaba de terminar sus estudios secundarios y hace un curso de... Pero como tú dices, es un principio. Pero es un principio Es un y me parece principio. una idea estupenda. México tenía que reglamentar, porque aquello ha sido una confluencia de especialistas chilenos, americanos, españoles, italianos, y era un auténtico despelote lo que había allí organizado. Entonces, han empezado a reglamentar. Ahora tienen que pulir esa reglamentación. Así es. El mercado lo merece, ¿no es cierto? El mercado lo tú merece, sabes lo que se está vendiendo. lo necesita. México cómo está haciendo cómo está mucho creciendo esfuerzo. ese mercado. Están haciendo mucho esfuerzo. Hay otras zonas ya incorporadas a la cultura del vino y va a necesitar especialistas. Yo creo que lo que ha hecho la Escuela de Enología y Gastronomía de Ensenada podría ser un ejemplo para otras muchas. Ahora, no hay que frenar ahí. Ahora ya hay que ir de verdad a la titulación de enólogo, porque de lo contrario se va a mantener siempre ese desorden de no saber qué es cada uno. Así es. Isabel, nos seguimos viendo Nos vemos. en cualquier lugar del mundo.